Comenzamos observando un campo enorme, mientras que una bandera yacía en movimiento, y enfrente de él a nuestro prota, llamado Suho Kim, pero que en ese mundo ahora era Lloyd Frontera. Después toma su pala y la clava en el suelo, donde repentinamente se activa alguna habilidad abarcando todo el campo, mencionando que este era una historia de cómo un ingeniero civil había transformado todo un mundo. Luego toda una ciudad se alza sobre una gran maqueta. Después le habla a su sirviente llamado Javier, y muy emocionado grita que todo eso era dinero, así que el sirviente le pregunta si se encontraba bien de la cabeza, mientras que el prota se cagaba de la risa. Pero años antes de que todo eso sucediera, observamos un aviso del sistema, mencionando que el absoluto le había otorgado un deseo al azar, así que lo felicita y aplaude un poco, mientras que el prota leía cómodamente desde el suelo. Luego observa que ahora era uno de los personajes del Caballero de Hierro y Sangre, pero el prota estaba desconcertado, ya que ese era el título del libro que estaba leyendo anoche. Después el sistema le desea buena suerte y se esfuma, así que el prota queda con más preguntas que respuestas, pero de la nada se pregunta si se encontraba en una de esas novelas donde el protagonista reencarnaba en alguien de otro mundo, aunque si eso había pasado, aún no sabía que estaba siendo tirado en medio de un camino de terracería, aunque luego se levanta porque tenía un chingo de frío, pero luego le entra un dolorcito en los labios de la boca. Para aclarar, sin embargo, le aparece una alerta de salud, mencionando que se había dislocado la mandíbula por dormir chueco, así que el prota le da un cachetadón por sus avisos innecesarios. Luego de calmarse, se pone a pensar si a cuál personaje se había reencarnado, dado que la única persona que vivía en caminos de terracería, aunque antes de terminar escucha el nombre de Lloyd detrás de él, y como todo buen sirviente le dice que lo había estado buscando por todos lados, así que el prota queda observándolo, muy sorprendido, ya que se encontraba frente al protagonista del libro, Caballero de Hierro y Sangre, llamado Javier Azrahan. Luego el Javier le pide al prota que regresaran a la mansión, aunque el prota aún seguía en shock, sumido en sus pensamientos, pensando en que en el libro Javier era un espadachín muy reconocido, pero comienza como un caballero desconocido que trabaja para un señor feudal llamado Arcos Frontera. Ese señor tenía el título de varón y además tenía un hijo, y ese hijo era el Lloyd, nuestro prota, que era tachado como el más vago de todos, aunque luego de esos gritos todo queda en silencio. Luego el sirviente respetuosamente le aclara que no se había referido al prota como vago, pero que sin embargo estaba alegre de que era consciente de ello, así que el sistema se burla un poco del prota. Más tarde en una mansión vemos al sirviente hablando con el prota, explicando que había tomado desde el mediodía, después de briago, destruyó todos los muebles del bar y que tal vez se había desmayado camino a la mansión, pero el prota estaba preocupado porque eso era una clara descripción de un vago. Luego le dice que lo había enviado su señor para buscarlo, ya que él podría ser un vago, pero que al final era su hijo, aunque después de escuchar los insultos escondidos, el prota se pone a pensar si porque no tenían un piso hondol para el frío, pero se da cuenta de que estaba en una novela medieval de fantasía. Después el sirviente le pide que descansara y que al día siguiente le reportaría sus hazañas a su padre, pero antes de irse el prota lo detiene y le pregunta si su familia debía mucho dinero. Sin embargo, el sirviente hace como si no conociera el asunto, así que se retira, aunque el prota ya estaba al tanto de lo que pasaba, ya que antes de llegar ahí, él había leído el último capítulo del libro y sabía lo que le pasaría incluso al personaje Lloyd, describiendo que primero el varón y su esposa habían caído en una estafa, por lo que pierden todas sus tierras y fortunas, así que ambos se suicidan. Luego Lloyd se convierte en un vagabundo y pasa sus días bebiendo, y al final termina muriendo de un sangrado, así que el prota se molesta, ya que su vida estaba igual de horrible que anteriormente, además de que no sabía el por qué carajos lo habían puesto en ese cuerpo. Bueno, al día siguiente en la mansión observamos a la madre actual del prota, llamada Marbella Frontera, preguntándole al prota si había roto los muebles de un bar, pero el prota no sabía nada de eso, dado que él había reencarnado, así que la madre le pide que de favor se disculpara con el dueño del bar, por lo que el prota acepta, pensando que aunque no era él quien había hecho eso, ahora era su responsabilidad de acomodarlo, por lo que al escucharlo, los personajes quedan bastante sorprendidos. Más tarde en el pueblo observamos a una persona trabajando, hasta que ve pasar al prota Lloyd, por lo cual este se da la vuelta para esconderse, así que el prota no sabía lo que estaba sucediendo, pero luego todas las personas al verlo salen corriendo, haciendo que el prota quedara sorprendido, y literalmente a todos los que lo veían terminaban huyendo, avisando innecesariamente el sistema que lo odiaban demasiado. Después el prota le pregunta al Javier si porque lo seguía a todos lados.
este respondiendo que para que no se repitiera lo de ayer, a lo que el prota le pregunta si era para protegerlo, aunque el sirviente le responde que era para proteger a los aldeanos de él. Por lo tanto, el prota preocupado se propone en ser una persona mejor, ya que así los aldeanos podrían tirarle comida o alguna hermana cuando él fuera vagabundo. Sin embargo, si lograba resolver las deudas de su familia, él podría vivir como una abeja reina hasta el fin de sus días. Así que le pregunta al sistema si tenía alguna habilidad rota para acelerar el proceso. Luego se pone feliz al saber que si los tenía. Habilidades de Lloyd, basura humana. Esta habilidad pasiva hace que los demás frunzan el ceño al verlo. Siguiente, borracho molesto. Esta habilidad hace que el prota se volviera completamente insoportable. Por lo tanto, el prota molesto intenta cachetear el sistema, pero es interrumpido por el sirviente, preguntando si a dónde se dirigía, pero el prota no lo comprende. Luego, el sirviente le dice que el bar se encontraba a un lado, preguntando si les había mentido, pero el prota niega esto y le dice que se había distraído, aunque el sirviente molesto solo se queda en silencio, así que el prota asustado le pregunta si qué había hecho para que estuviera enojado, pero este se tranquiliza y le pide que siguieran. Después, con una amabilidad que no era propio del personaje, pasa dentro del bar, mientras que el sirviente lo nota bastante raro y comienza a sospechar un poco. Ya dentro del bar observamos que todo el lugar había quedado destrozado, así que el prota, arrepentido, le pide disculpas por lo que había pasado anoche, pero el sujeto no sabía lo que le había picado o si se había ido al otro bando, así que se pone en alerta, pensando en que podría ser contagioso. Después, muy preocupado, le ruega que no tenía que hacer eso, a lo que el prota se da cuenta de que su personaje nunca se había disculpado, así que se disculpa de nuevo, pero esta vez más arrogante, por lo que el señor obligado acepta su disculpa, aunque el prota solo se siente más culpable. Luego de un rato, el prota le comenta al sirviente que el señor no parecía contento con sus disculpas, por lo cual el sirviente le cuenta que el día anterior había roto los muebles y decoraciones, que el señor había comprado con el sudor de su frente, y si recibiera una compensación, estaba seguro que lo perdonaría. Por lo tanto, el prota se pone a pensar en cómo compensarlo, ya que su familia no tenía plata, aunque para rematar, el sirviente le dice que la madre del dueño del bar se había enfermado por el frío invierno, más el comportamiento que tuvo el prota. No se imaginaba lo que le debía de estar pasando, por lo que el prota se da cuenta de que el bar estaba muy frío, e incluso con una chimenea no podía calentar todo el lugar. Además, las personas mayores no podían aguantar tanto el frío, a menos que tuvieran pisos hondoles, aunque de repente el prota se detiene. Luego ese foco apagado comienza a encenderse poco a poco, hasta encenderse completamente, y en mucho tiempo logra tener una idea. Yo tuve una idea. Luego comienza a construir algo en su mente, recordando que en ese lugar no había pisos de tipo hondol, y si los lograba construir en ese mundo, seguramente se venderían como pan caliente, pensando en que el verdadero Lloyd nunca hubiera pensado en esas cosas. Sin embargo, él como Suho Kim sí podía, contando que él se había graduado de ingeniería civil y cuando estaba en el ejército había construido una casa él solo. Luego había pasado varios días trabajando sin parar en construcciones, así que sabía perfectamente lo que haría. Luego el prota, entusiasmado, le pide al Javier volver al bar, ya que buscarían su primer trabajo, aunque repentinamente le llega una notificación avisando que acababa de iniciar su verdadera historia y con ello el sistema de puntos de relación se habían activado, además de poder ganar puntos mejorando sus relaciones con personajes clave, pero iniciando con 0 puntos, así quedando bastante sorprendido, aunque el prota estaba dudoso de cómo usar esos puntos y de cómo obtenerlos. Acto seguido, arriba de la cabeza del sirviente aparece otra ventana, observando que tenía un índice de aprobación bastante bajo. Luego el prota, algo preocupado, le habla al Javier. Después el prota intenta coquetear con él, o mejor dicho, intenta ganar puntos gratis con el Javier. Sin embargo no funciona, incluso baja un punto gratis, así que el prota, estresado, mejor comienza a dirigirse al bar. Después de otro rato llegan hasta el bar, donde el prota hace un contrato, explicando que todos los gastos de construcción corrían a su cuenta y que serviría como indemnización de las cosas que había roto y que solo tenía que firmar. Sin embargo, el señor ya se sabía ese cuento y no iba a caer tan fácil, por lo tanto el prota saca su última jugada y usando su mala fama le ordena que se apresurara, así que el aldeano firma rápidamente, aunque esta acción le trae más mala fama al prota, pero a él no le importaba. Luego, con una malévola sonrisa, guarda su primer contrato. Luego, con una macabra sonrisa, le menciona que había tomado una sabia decisión. Después de un rato, el prota sale al patio trasero para comenzar la construcción, aunque en ese momento el sirviente le habla al prota.
Luego molesto le pregunta si estaba tramando algo malo contra los aldeanos, así que el prota lo mira un momento. Después le dice que no era tan sensato, así que le pregunta si sabía que era una distorsión cognitiva, pero al no saber, el prota le explica que era cuando alguien se basaba en una persona por algo que había hecho en el pasado, además de que esas distorsiones nacían de sus prejuicios y de sus pensamientos negativos, pero el sirviente se justifica diciendo que solo se estaba basando en sus experiencias con él en el pasado, aunque seguían siendo experiencias pasadas. Por lo tanto, el sirviente se sorprende, ya que no sabía cuándo se había convertido en un hombre pensante, aunque el protagonista remata con que los haría sonreír, asegurando que haría que el dueño del bar y su madre sonrieran, dado que esas sonrisas formarían los cimientos de su fortuna. Por lo tanto, el prota comienza a chambear, mientras que el sirviente, entre comillas, ya que no lo ayudaba y solo veía, luego se avienta en la construcción de la casa, usando solo madera que había encontrado en los depósitos del varón. Luego pone las paredes usando solo arcilla de un río. Sin embargo, el cuerpo del maestro ya no daba para más, aunque luego sale el chalán diciendo que había sido fácil, pero no para el máster, ya que se había tardado una semana completa, aunque el chalán estaba sorprendido, ya que creía que un maestro de obras no podía construir. Bueno, el máster le vale 3 cacahuates, ya que no podía ni moverse, pero aún así le echa huevos y mantequilla, y temblando como un flan intenta partir los troncos. Sin embargo, se tropieza con una hormiga y se va para atrás, haciendo que el chalán lo sostuviera para que no cayera. Luego el chalán le quita el hacha al prota, diciendo que él se la rifaría. Luego el máster le da las medidas, así que el chalán, usando el power de una semana de descanso, parte la madera, así sacando las tablas con precisión quirúrgica, mientras que el máster se queda asombrado, pensando en que desde un principio hubiera usado al chalán. Así que el maestro va con el chalán, y muy confianzudo le dice que cuando terminará con la madera, fuera a ayudarlo a excavar. Por lo tanto, el Javier intenta reprocharle, dado que no le estaban pagando de acuerdo al contrato, pero el máster se da cuenta de que quería saber lo que él estaba planeando, y le cuenta que entre más rápido terminaran, más rápido sabría lo que estaba tramando. Por lo tanto, el chalán sentía que algo le picaba, y eso era la curiosidad, ya que antes solo era un briago muerto de hambre, pero ahora estaba actuando como una persona totalmente diferente. Por lo tanto, no le queda de otra más que comenzar a chambear, trabajando sin descanso todo el día, hasta que el máster alza la pala y la clava en el suelo, y con un grito de espartano da por terminada la obra. Regresando al resumen, el sirviente le pregunta al prota si qué era lo que había escrito en la madera, así que el prota le responde que eso era un logo, aunque el sirviente no sabía qué carajos era un logo, por lo que el prota dice que era algo importante. Luego el prota le pregunta al Javier si quería saber en qué clase de artimaña había metido al dueño. Luego observamos el viento resoplando debido al invierno, y dentro de la casa una chimenea bastante cálida. Por lo tanto, la señora se acuesta a disfrutar de tan cálida casa, aunque el dueño del bar estaba fascinado por lo que veía y sentía. Asimismo, el prota se encontraba feliz, pensando en que la gente quedaría maravillada por sus construcciones, debido a que el piso ondulasiático era como magia. Después el aldeano, bastante feliz, le da las gracias al prota, ya que hacía bastante tiempo en que no veía sonreír a su madre. Mientras tanto, el sirviente se encontraba desconcertado, debido a la promesa cumplida del prota, pensando en que había cambiado completamente, desde trabajar hasta cumplir promesas con los aldeanos. Sin embargo, era demasiado sospechoso para él, aunque él no podía negar lo que estaba mirando, ya que les había dado felicidad. Así que el prota le notifica al sistema que el índice de aprobación del Javier había subido 2 puntos, además de ganar 36 puntos por mejorar su relación con un personaje clave. Así que el prota muestra una sonrisa. Luego le dice que al parecer él había cambiado un poco sus prejuicios hacia él, pero este lo niega varias veces. Sin embargo, solo el costo de la madera lo había dejado en quiebra, aunque esa casa era solo un modelo de demostración, dado que en los días posteriores ya había una larga fila de personas queriendo conocer la casa con calefacción, y vaya que disfrutaban de la calefacción, y por ese motivo el prota se había instalado ahí para ofrecer su chamba. Luego le muestra 2 modelos, el modelo A de anexar un pequeño cuarto a su casa, y el modelo B de una remodelación de todo el hogar incluyendo el baño, con un descuentazo al comprar ambas. Sin embargo, el aldeano no tenía ni una pizca de confianza en él, así que el prota intenta convencerlo de varias formas, aunque en ese momento alguien menciona su nombre, observando que era su padre, llamado Arcos Frontera, y algo molesto le pregunta si qué era lo que estaba haciendo, debido a su baja aprobación hacia él. Más tarde observamos la mansión del prota, donde el prota y su padre se encontraban cenando, aunque el prota solo queda observándolo, pensando en que había estado tratando de evitarlo, debido a que quería evitar problemas con sus construcciones. Luego el padre, algo
decepcionado le pregunta si qué estaba planeando ahora, así que el prota interpreta a su personaje y le responde que había construido una habitación ondol a petición del dueño del bar, así que el padre le pregunta si también le habían hecho pedidos los demás aldeanos, por lo que el prota acepta esto. Por lo tanto, el padre le menciona que tenían el deber de cuidar a los ciudadanos, por lo que no toleraría que los engañara, pero el prota solo le dice que no se preocupará por eso. Luego de terminar con la conversación, él se retira, aunque antes de irse, su padre le pregunta si sabía sobre la deuda familiar, diciendo que no se preocupara, ya que él lo sacaría del aprieto, por lo que le pide que no se involucrara demasiado, aunque el prota se pone algo sentimental, dado que ya había escuchado esas palabras de su anterior padre. Por ello, el prota creía que él era un mentiroso, aunque el prota no pensaba en sufrir de nuevo por el dinero, así que al retirarse, le dice a su padre que no se rindiera, ya que él no lo haría, pensando en que esas palabras le hubiera gustado decirle a su padre en ese entonces. Ya en el pasillo, el prota se pone a revisar los contratos, teniendo 89 contratos y recibiendo la mitad del pago por adelantado, aunque en ese momento se topa con dos sujetos, el prestamista Pastel de Carne y el prestamista Shiloh, así que el prota se sorprende ya que él era hijo de un varón, pero ni siquiera lo habían saludado. Sin embargo, el prota logra recordar quiénes eran. Luego, en la oficina del varón, los prestamistas querían el dinero prestado, dado que el plazo había concluido, por lo tanto le advierten de tomar medidas en su contra, recordándole que podía vender alguna de sus cosas y así tal vez pagarles. Sin embargo, el prota estaba feliz, dado que habían llegado justo a tiempo. Después observamos que el prota ya tenía 36 puntos, pero no sabía cómo usarlos, así que el sistema le avisa que podía utilizarlos para ganar habilidades, creyendo que después de mucho tiempo había sido útil el sistema, aunque luego el prota se arrepiente de haberlo dicho, así que el sistema acepta su disculpa y comienza a cargar algo. Luego debajo de sus pies aparece una rueda de luz, después la rueda sube por su cuerpo, mientras aparecían ventanas con diferentes tipos de destrezas que él tenía, hasta llegar a la cabeza, ya que aparecen varias destrezas interesantes, a lo que el sistema se sorprende, diciendo que sabía más de lo que aparentaba, haciendo que el prota se ofendiera, y a la vez presumiendo de que era becado. Luego el sistema le muestra dos habilidades basadas en sus destrezas encontradas. Primero, la tipografía básica con un coste de 15 puntos, y el segundo, diseño básico con un coste de 20 puntos, aunque el prota no sabía exactamente qué hacían, dado a la poca información mostrada. Pero el prota le vale 3 doritos y selecciona las dos opciones. Luego, con su tipografía comienza a ver el futuro, así que abre su ventana, observando que no necesitaba un tipógrafo con GPS para ver las medidas. Después usa el diseño básico, pudiendo crear las estructuras solo con el dedo y algo de espacio, pensando en que antes tuvo que hacer los planos a mano, pero que ahora todo eso sería mucho más fácil, aunque no podrían terminar a tiempo las construcciones solo con el Javier, así que poder invocar maquinaria pesada era solo un sueño. Por lo que al escucharlo, el sistema le avisa que si quería hacer una invocación, podía ofrecerle una opción. Por lo tanto, el prota sorprendido observa la publicidad, observando que se necesitaban puntos para una invocación aleatoria. Sin embargo, como toda publicidad engañosa, primero le pedía 50 puntos para hacer la invocación, aunque el prota ya se había gastado los puntos y solo le sobraba un punto. Sin embargo, si era lo que estaba pensando, entonces no necesitaría maquinaria pesada, y para conseguirlo tendría que agradarles a los personajes principales. Regresando con los prestamistas, el pastel con carne le da una sugerencia al varón, ofreciéndole vender a su esposa y a sus damas de compañía a un lugar donde la mayoría de ustedes conoce, así que el varón se altera bastante, aunque en ese instante aparece el prota, diciendo amablemente que siendo un prestamista no debía de faltarle al respeto, aunque el sujeto se sorprende, ya que ni siquiera sabía quién era el prota. Luego de reconocer que era el hijo del varón, intenta hacerlo de menos, debido a su mala reputación, y por lo tanto intenta ordenarle que se marchara, pero el prota lo interrumpe, pidiéndole su orden judicial, pero los tipos no entendían, así que el prota saca las leyes del gobierno, mencionando que todos los nobles tenían el derecho de proteger sus patrimonios como vasallos del rey. Por lo tanto, al irrumpir en la casa de una familia sin una orden judicial era considerado allanamiento de la morada, y eso merecía castigo. Sin embargo, los sujetos aún no comprendían, así que el prota le pide que fueran juntos a preguntarle al juez. Luego llama al Javier,
por lo que el Javier entra a la habitación, a lo que el prota le ordena que comenzará a filetear carne, así que el Javier se va directo a ellos, listo para hacer jamón, aunque el prota les vuelve a repetir que podrían ir juntos ante el juez, mientras el Javier desenvainaba su espada, haciendo que los sujetos temblaran de miedo y salieran corriendo. Así que al verlos salir corriendo, el prota comienza a burlarse, aunque luego el padre del prota llama la atención de los dos. Luego, muy preocupado, les pregunta si qué era lo que habían hecho, debido a que no tenían dinero suficiente para mantenerlos a raya, aunque antes de que siguiera hablando, el prota pone sobre la mesa una bolsa llena de dinero, diciendo que planeaba dárselo al completar la recolección de dinero de los pedidos, aunque esa cantidad solo bastaba para cubrir los intereses de ese mes, pero el padre creía que estaba estafando a las personas, así que entra el Javier argumentando que él se encargaría de que cumpliera los pedidos, haciendo que el varón se sorprendiera por la confianza que le tenía el prota. Luego el prota y su sirviente salen de la habitación. Después, en los pasillos, el sirviente le pregunta por la ley que había mencionado, ya que creía que era un ignorante, aunque el prota lo había escuchado de sus propias palabras, dado que después de la muerte del varón y su esposa, los prestamistas habían regresado para vender los cuerpos, y justo ahí habla sobre la ley de proteger los patrimonios, y después de terminar les vuela la cabeza. Luego de llevarlo con el juez, él lo declaró inocente, así que para el prota saber del futuro era una gran ventaja. Luego el prota comienza a esperar algo, después le llega una notificación, mencionando que tenía más aprobación, así ganando 60 puntos, pero el prota ya lo tenía todo calculado, ya que con esos puntos podría hacer una invocación. Ya por la noche, el prota se encontraba en una área alejada, pero primero se asegura de que no hubiera nadie, luego le pide al sistema que le mostrara la ventana de invocación, después le pucha en invocar, así apareciendo un destello verde y luego una gran invocación, a lo que el prota queda bastante sorprendido. Luego el círculo mágico termina de formarse de manera épica, sin embargo era demasiado pequeño. Después del círculo mágico comienza a salir un tipo de roedor, mientras que el prota, decepcionado, solo observa. Luego una rata sale volando, a lo que el prota solo queda observándola, mientras este lo veía fijamente, aunque luego el prota no sabía qué chingados había invocado, haciendo que el ratoncito se asustara, aunque después el ratón comienza a llamar desesperadamente su atención, y mientras conversaba con el ratón llegan a un acuerdo, y si me preguntan cómo carajos le entiende a un ratón, pues es magia de la edición. Luego, para mostrar su valía, el ratón comienza a masticar algo hasta que lo escupe, así que al revisarlos nota que eran sus instrucciones de uso. Luego el prota comienza a leerlos, mencionando que la rata no era una rata sino un hámster XD, además de que tenía por nombre Pudon. Luego le avisa que para cambiarlo de tamaño tenía que darle una semilla de girasol. La de color rojo tenía como objetivo hacer crecer al hámster hasta por 12 horas y la semilla azul para que regresara a su tamaño normal antes del límite de 12 horas, además de que podía comprar semillas usando sus puntos, pero el prota estaba con la intriga de su tamaño, por lo que le da una semilla para ver su tamaño, y si era útil. Luego el hámster comienza a comer y repentinamente comienza a crecer, dándole en el proceso un barrigazo al prota, haciendo que volará por los suelos, y al levantarse se queda resorprendido, debido a que el Pudong había crecido más de 5 metros, así que el hámster le devuelve una sonrisa burlona. Después, con la habilidad de excavar de nivel 1, el hámster comienza a excavar, y con su segunda habilidad, aplanadora de nivel 2, comienza a aplanar lo excavado. Además, usando su habilidad de almacenamiento, el hámster escupe una roca, y con todo y saliva la roca cae al suelo, haciendo que el prota quedará fascinado por su nueva maquinaria pesada. Sin embargo, aún seguía pensando cómo pasaría desapercibido ante la gente, así que se va a lo simple, ya que solo tomaría un libro de invocación, y diría que era un genio de la invocación, aunque ahora solo faltaba arreglar el problema de los trabajadores para las construcciones a gran escala. Al siguiente día en el pueblo, observamos al prota dándole instrucciones a su ejército de obreros, aunque esos 30 soldados del varón no se veían tan prometedores, por lo que el prota no entendía cómo seguían manteniendo un ejército así, además de que le seguían pagando aún con la deuda familiar. Sin embargo, para el prota era algo bueno, dado que ya no tendría que pagarles y tendría mano de obra gratis. Después el prota les recuerda que como soldados debían estar siempre activos realizando operaciones, dado que el prota cuando estaba en el ejército habían arrancado más hierba que entrenar. Luego le señala una pila de tierra que él había excavado toda la noche, aunque en realidad había sido su hámster quien había excavado
observado por media hora. Luego les ordena mover esa tierra para que comenzaran a construir más habitaciones climatizadas para los habitantes, aunque entre los soldados había mucha hueva, pero el prota ya lo había previsto. Sin embargo, en ese momento es interrumpido por un sujeto, observando que era el comandante del varón, llamado Neumann, preguntando si que les había ordenado a sus soldados, pero el prota también esperaba esa situación, explicando que hay 3 caballeros en esa finca, y esas personas eran Neumann, debajo de él estaba Bayern, y el protagonista de esa novela, Javier Azraján. En el comienzo de la novela habían sido Bayern y el Javier quienes se mantuvieron leales, hasta que la finca se derrumbó, pero el Neumann había sido el primero en traicionar y dejar al varón, y era debido a que él había vendido información sobre el varón a los estafadores, además de que en realidad él era quien tenía muchas deudas, así que el prota no se explicaba cómo un caballero podía ser así, por lo que luego el prota le pregunta si que creía que estaban haciendo. Por lo tanto, el caballero se molesta al ordenar a sus soldados hacer el trabajo sucio, a lo que el prota le contesta que había recibido el permiso del varón, aunque el Neumann no lo acepta, y contraataca diciendo que tendrían que revisar su pasado, ya que creía que estaba usando al ejército para fines personales, aunque el prota solo queda en silencio un momento, y luego acepta esto, aceptando darle una golpiza, haciendo que el Neumann se enojara incluso con el aire. Sin embargo, el prota no pierde el tiempo, toma su pala y arroja el primer golpe, haciendo que la audiencia se sorprendiera, mientras el prota ensuciaba con tierra al sujeto, por lo que el Neumann se pone como chile, al haber humillado su reputación como caballero, pero el prota le vale ñonga y se burla de su título. Luego el prota prepara su arma maestra para tener un duelo a muerte, por lo tanto el Neumann en caliente acepta su solicitud, y esta historia continuará. Por el momento aquí le dejaremos, pero si quieren seguir leyendo lo pueden hacer con el link de la descripción, o pueden directamente buscar en la webtoon con su respectivo nombre. Si les gustó el video, no olviden darle like o suscribirse. Nos vemos en la próxima.